Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos el día de hoy a continuar con nuestra lectura de la Biblia y les mandamos un saludo a todos, esperando que estén muy bien. Vamos a comenzar, más bien vamos a continuar con el texto que estábamos leyendo, que es Lucas capítulo 5. Entonces lo voy a compartir. Un segundito. Vamos a compartir Lucas capítulo 5. Entonces ya lo deben de estar viendo aquí en la pantalla. Perfecto. Dice la Biblia, nos quedamos en Lucas capítulo 5 y en la primera parte del texto habíamos hablado un poquito de quién era Pedro, porque Pedro había, eh, porque Pedro había decidido continuar con Jesús, y habíamos hablado mucho que el pasaje se centraba mucho en obedecer a Jesús y considerarlo quien realmente él es, y esa es la razón por la que las personas podemos continuar, o las razones por las que nosotros eh, realmente seguimos a Jesús. No lo seguimos por obligación, no lo seguimos porque nos hayan convencido que es lo que más nos conviene, sino que seguimos a Jesús porque Él nos ha convencido personalmente de que necesitamos de su ayuda, de su amor, de su cuidado durante toda nuestra vida. De hecho, al final de esta, pues de este, ¿cómo decirlo? Pues de esta sección que tuvimos de esto que estábamos hablando, incluso Diudone nos decía que todavía como que no le quedaban ciertas cosas claras, y habíamos hecho el ejemplo de una persona que tiene un hijo, en el caso de nosotros que somos padres, y no echamos a nuestro hijo a la calle simplemente porque es un desobediente, sino que más bien ahí lo que estábamos hablando era que Dios siempre iba a tener un cuidado especial por sus hijos, incluso cuando estos fueran hasta cierto punto desobedientes, pero que estos hijos desobedientes, imperfectos, volvieran al Señor siempre. Entonces, eso era lo que más o menos habíamos platicado la vez anterior. El día de hoy vamos a continuar con esto. Eh, Ahí vamos a ver un poquito más de la segunda parte de este pasaje, a lo que se refiere, y vamos a ver lo que dice. Dice, en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre con su piel toda enferma. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio, y al instante desapareció la enfermedad. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. La primera parte que tenemos de este capítulo 5 de Lucas, si se acuerdan, ahorita que estaba como, como haciendo una pequeña reflexión sobre esto, nos podemos dar cuenta que al final del pasaje, al final de este pasaje, lo que encontramos es que Jesús deja, le pide a Pedro que lo siga, y entonces dice la Biblia que lo sigue. Inmediatamente después, conectándolo con ese pasaje anterior que acabamos de hablar, recordemos qué pasó con Pedro. Cuando Pedro se arrepiente de su pecado y se pone de rodillas y le dice: Señor, soy un pecador. Recordamos que lo que estaba haciendo Jesús era haciendo un acto de reconocimiento. Pero ¿de reconocimiento de qué? Vamos a ver, vamos a reforzar un poco la idea que trae el pasaje mismo. La Biblia, recuerden, es la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros hacemos no es inventar lo que se nos ocurre, sino más bien vemos lo que el mismo pasaje ya nos está enseñando. Vean lo que dice. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre con su piel toda enferma. Aquí la clave del pasaje inicia diciéndonos, o la clave de interpretación del pasaje es que Jesús va caminando siguiendo predicando el evangelio,
pero una persona se pone en el camino o lo busca, ¿ok? Entonces, muy importante, Jesús siempre va a estar a la disposición de nosotros. Jesús siempre va a estar escuchándonos, siempre va a estar pendiente. Incluso vemos aquí en la Biblia que Él vino a los lugares que eran necesitados por Él. Ahora sí que Él fue el que realmente visitó a los necesitados. Y fíjense después, el pasaje nos enseña que la persona es la que va en búsqueda de Jesús. Dice, se presentó un hombre con su piel enferma, ¿ok? Entonces, hay muchas personas que dicen, si Dios existiera, yo no estaría enfermo. Si Dios existiera, no existirían estas enfermedades. Si Dios existiera, mi hijo no estaría enfermo, etcétera, etcétera. O si Dios existiera, no hubiera pasado esto. Eso es justamente lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos está enseñando que a pesar de la enfermedad, a pesar de que la persona estaba enferma, él decide ir a pedir ayuda de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos esto en la Biblia, lo primero que nos debemos poner y entender de cómo nos enseña la Biblia misma, es cuando alguien tiene una necesidad, tiene que buscar a Jesús. ¿Ok? Jesús está presente en el pasaje, pero la persona es la que va y busca a Jesús. Entonces, la Biblia, por el contrario, nunca nos enseña que Dios va a venir a nosotros cuando nosotros queramos. En el momento que se nos esté presentando la necesidad, Él va a venir y nos va a sanar sin que le pidamos. Eso no funciona así. Ahora, pudiésemos preguntarnos, ¿por qué no funciona así? ¿Por qué no simple y sencillamente Dios no viene y nos sana a todos? Bueno, vamos a entender un poquito esto a través de este pasaje. No lo voy a responder en este momento, pero vamos a seguirlo leyendo para que se siga reforzando la idea que quiero transmitir y sobre todo que ustedes vayan entendiendo cómo Jesús trabaja en el corazón de las personas. Dice, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó. ¿Ok? Señor, si quieres, puedes limpiarme. La primera cosa que le dice es, Señor. Ya lo habíamos dicho, la palabra Señor implica muchísimas cosas, ¿ok? Eh, pero, para que se entienda muy bien, Señor no es algo así como cuando tú le dices a alguien en la calle, hola señor, ¿cómo está? Eso no significa Señor, ¿ok? La palabra Señor aquí representa mucho más. Ahora, ustedes me podrán preguntar, pero ¿por qué tú sabes eso? ¿O por qué tú lo inventas? ¿O por qué tú dices que no es la palabra Señor simple y sencillamente? Bueno, Señor en su idioma original, les explicaba la vez anterior, siempre se va a referir a alguien que tiene una autoridad superior, ¿ok? Pero se parece mucho a cuando le dice el soldado su jefe, a su mando, le dice, sí señor, ¿no? O señor, sí señor, le dice, bueno, en parte tiene sentido, tiene razón de ser, porque el mando ordena y el otro obedece. ¿Por qué lo obedece? Lo obedece porque tiene autoridad para ordenarle cosas. Habíamos hablado que en el pasaje anterior, si le recuerdan, en el pasaje que leímos acerca de todo esto que fue muy interesante acerca de los demonios, habíamos visto que Jesús era el que tenía autoridad para decirles que se fueran, ¿ok? Cuando tú le dices a alguien Señor en la Biblia, lo que le estás diciendo es, tú tienes toda autoridad. Tú tienes todo el poder y tú tienes todo mi respeto, toda mi admiración, toda mi adoración. ¿Y cómo se representa en algo visible? Simple y sencillamente lo podemos ver de una forma que es bastante sencilla y muy fácil de entender. Se puso rostro en tierra. Solamente imagina qué significa estar rostro en tierra. Eh, Rostro en tierra, pues imagínate, o sea, es literalmente humillarte hasta el grado de que tu cabeza, tu cara queda tocando la tierra enfrente de el Señor.
Entonces, reitero, el pasaje, no yo, no quien lo inventa, no, el pasaje de la Biblia, de la palabra de Dios, nos enseña los principios para obtener la respuesta de Dios. No es con arrogancia, no es exigiéndole, no es diciéndole, pues yo digo y así se hace porque yo soy el hijo de Dios, soy un príncipe y Dios es mi papá y yo tengo conexiones allá arriba. Esas cosas realmente las decimos o las ha dicho alguien en algún momento, pero pues son desconocimiento realmente, ¿no? Son personas que creen que porque ellos ordenan o gritan, Dios los oye, pero no funciona así. En la relación con Dios nunca va a funcionar con manipulación o oye Dios voy a creer en ti solo si tú me das todas las cosas, te lo voy a dar todo si tú quieres si yo quiero esto tú me lo tienes que dar y si no ya no voy a creer en ti. Así no funciona, no funciona así. No puedes llegar con la autoridad de toda tu vida y decirle, pues si no haces lo que yo te digo, pues entonces ya no voy a creer en ti y te voy a odiar toda mi vida. Hay personas que lo hacen, hay personas que sí lo han, pues lo han manifestado, lo han hecho y bueno, es cuestión personal de cada persona, pero no es lo más correcto según la Biblia. Ahora, la Biblia dice que Jesús extiende su mano y toca al hombre y le dice si quiero, queda limpio y al instante desapareció la enfermedad. Eh, Aquí solo resta solamente decir que Jesús está con toda autoridad para limpiar a las personas, a los que están enfermos. Entonces, hay algo que solamente quiero, antes de pasar a la siguiente parte, que solo quiero resaltar de esto. El Señor contesta, sí quiero, sí quiero. La voluntad de Dios nunca va a ser que nos vaya mal. Ahora, escucha muy bien esto, la voluntad de Dios no es como tú piensas, ¿ok? La voluntad de Dios probablemente pueda doler, la voluntad de Dios probablemente no va a ser lo que tú escojas, la voluntad de Dios tal vez no va a ser a tu tiempo, a tus formas, a lo que tú esperas, pero siempre va a ser para tu bien. Entonces es como cuando yo pongo este ejemplo, ¿no? Es como cuando somos muy jóvenes, ¿no? Me acuerdo mucho que alguien por ahí me contó que su mamá les decía que los noviazgos de juventud son efímeros, ¿no? O son poco duraderos, ¿no? Ni son importantes, ¿no? Entonces, uno cuando pasa ya por estas etapas, ya tenemos 30 y algo de años, algunos de nosotros, algunos son más jóvenes, o más grandes, ya entendemos que el amor no es como nosotros creíamos, que el amor es mucho más que darse una carta, que el amor es mucho más que abrazarte, ¿ok? Con esto quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, no debemos pensar que románticamente, de una forma romántica, Dios va a decir, oye, pues sí, ¿por qué no se lo doy? Pues sí, no es una vez, vamos, dáselo, ¿no? Cúmpleselo, ya no quiero que me esté molestando. No, al contrario, la escritura nos va a enseñar siempre, siempre la Biblia nos va a enseñar que Dios nos va a poner en las circunstancias necesarias, pero siempre va a ser bajo su protección, bajo su cuidado y sobre todo en su plan. El ejemplo claro somos nosotros. Todos nosotros nos conocimos por plan de Dios. No nos conocimos porque quisiéramos. Ustedes tal vez, lo digo de una forma muy respetuosa, tal vez algún día nos pudimos haber visto en la calle y nos pudimos haber caído muy gordos. O puede ser que Andy fuera caminando ahí en la calle con Julián y nos hiciera una cara fea y nosotros a ella y sintiéramos ofensa a los dos, ¿no? Pero tal vez nunca hubiéramos conocido esta parte de cada uno de nosotros, nunca nos hubiéramos amado, nunca nos hubiéramos querido, nunca nos hubiéramos importado los unos a los otros. Y esta es la parte más importante. El plan de Dios puede llegar incluso por la enfermedad.
Durante mucho tiempo la gente creía lo contrario. La gente creía, y yo digo, pues lo creía porque lo creía, no porque la Biblia lo enseñe, creía que la enfermedad era algo así como, pues es que Dios no me quiere y por eso me enfermé. Ah, pues es que no estoy bien con Dios y por eso me enfermé. Ah, pues es que algo hiciste y por eso tu hijo salió así. Ah, es que algo estoy haciendo mal y por algo me está yendo mal. O sea, teníamos una relación con Dios de conveniencia. Ah, es que yo estoy haciendo las cosas bien para que me vaya bien. Es que yo estoy yendo a misa y estoy dejando dinero para que Dios me multiplique. Es que yo voy al templo y doy dinero para que Dios me dé más. Así no funciona. ¿Ok? Así no puede funcionar. Y esto nos lo está enseñando la Biblia. La persona que quiera conocer a Dios y pedirle algo, tiene que hacerlo con humildad. Tiene que hacerlo quitándose, despojándose todo lo que cree que sabe, todo lo que cree que conoce. Perdón. Entonces, todos nosotros debemos entender que esto, la enfermedad, el dolor, los problemas, muchas de estas veces van a ser, si estamos cerca de Dios, van a ser una forma en que entendamos algo más profundo, algo más grande, algo que nos abra la mente. Y eso no nos gusta muchas veces. Jesús le dice a la persona, no se lo digas a nadie. Muchas personas pueden pensar que Jesús lo que era es que era, no quería como llamar la atención y no quería que lo adoraran y que dijeran, oye, pues mira Jesús. No, lo que pasa es que Jesús no quería que las personas buscaran a Jesús por ser milagroso nada más. No quería además porque Jesús sabía que todavía no era el momento para que las personas supieran que Él vino al mundo, sino que Él quería, fíjate bien, los resultados de lo que Jesús hizo en la persona no eran para ser famoso, no eran para ganar dinero, no eran para ganar poder, no eran para ganar respeto, eran para sanar y salvar a la persona. Si Dios nos da algo, si Dios nos provee de algo, si Dios nos salva de algo, si Dios nos da un milagro, no es para que digamos, oh, es que sí, Dios me ama un montón y mira cómo me está yendo padrísimo, no es que yo soy bien bueno y no es que Dios y yo tenemos una super conexión, no sabes. Nunca va a ser así. Nunca va a ser para que tú te vanagloríes, nunca va a ser para que tú digas, no, es que yo soy bien bueno, no. Siempre va a ser para que aprendamos algo y siempre va a ser para que nosotros entendamos que Dios es bueno y que la gloria de Dios se manifiesta en estas cosas tan bonitas, ¿no? Como que Dios nos dé algo que le pedimos. Dice la Biblia que aunque Jesús le pidió que no se lo dijera a nadie y que solo cumpliera con los ritos de la religión, o sea, recordemos Jesús era judío, les estaba diciendo que cumplieran los ritos que daba la religión para cuando alguien era purificado. Entonces, dice, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Ok. Lo primero que vamos a concluir acerca de Lucas capítulo 5, ya tenemos dos textos de Lucas capítulo 5. La primera parte del pasaje nos recordó a Pedro y a Pedro humillándose y diciéndole, apártate de mí porque soy un pecador. Uh-huh. El segundo, ya esto nos está diciendo, ¿no? La segunda parte nos está diciendo, dice, al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Entonces, en ningún sentido, vamos a entender que Jesús estaba ahí para
solamente ser un curandero, ¿ok? Jesús no iba a sanar solamente el cuerpo de las personas. En los dos pasajes acabamos de darnos cuenta que Jesús está realmente enseñando algo más profundo. Está enseñando que todos nosotros tenemos, por ejemplo, Pedro, yo te pregunto, Pedro, ¿qué problemas tenía? O sea, Pedro no tenía ningún problema. Hablando en términos, o sea, no se ve que Pedro tenga un problema en su cara, que tuviera un problema ahí, en su piel. No dice la Biblia que estaba enfermo de nada. De hecho, la Biblia en un capítulo anterior nos dice que a la que sana es a su suegra, ¿no? Pero Pedro no tiene ninguna necesidad. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Biblia? En la parte de Pedro, en Lucas 5, en la primera parte que leímos, que Pedro reconoce el señorío de Jesús y reconoce que le va a sanar, pero ¿de qué? Por ejemplo, si preguntara a Andy, ¿Jesús la podría sanar de algo? ¿A Yani hoy Jesús podría sanarla de algo? ¿A Mirel la podría sanar de algo? ¿A Diudone? ¿A Verónica? ¿A Monse? ¿A Rebeca? ¿A Areli? ¿Ariel? ¿Alguno de nosotros Dios nos va a sanar de algo? La respuesta es sí. Oye Ariel, pero si Monse no tiene nada. Monse no tiene absolutamente nada. ¿Por qué dices tú que la va a sanar si no tiene nada? Nada aquí. Nada aquí, tal vez. Pero Pedro le ocurrió lo mismo. Pedro representa a las personas que son sanadas, pero no son sanadas en un aspecto físico. Pedro representa a las personas que son sanadas en un aspecto completamente espiritual. Pedro iba a convertirse de ser un simple o una persona normal, como lo es un pescador, iba a convertirse en uno de los líderes más grandes de toda la historia de la humanidad. Así de increíbles son las cosas que podemos ver. Estamos hablando de alguien que vivió hace más de 2000 años. ¿Ok? Entonces, date cuenta que Jesús nos está poniendo como ejemplo a una persona que no tenía ningún padecimiento en su cuerpo. Por eso es muy importante que tú y yo reconozcamos que Jesús no es para los enfermos. Jesús no es para los enfermos de su cuerpo, para los que tienen un enfermo en el hospital. Jesús no es para esos. Jesús es para los que lo reconocen, para los que saben que lo necesitan. ¿En qué aspecto? En un aspecto emocional, en un aspecto personal, en un aspecto espiritual. Entonces, las personas que están pasando por depresión, por miedo, por ansiedad, por dolor, ¿será que puede, o por adicciones, será que Dios puede ayudarlos? Sí, sí, claro. Tú y yo podemos ser ayudados por Jesús todavía. Todavía, créemelo, o sea, a pesar de que pareciese, ¿no? Que yo creo que pareciese de cada uno de cada uno de nosotros, sin dudarlo, que cada uno de nosotros estamos bien con Dios, o que estamos bien, algunos de nosotros en algún aspecto todavía necesitamos sanar algo. Y tú dirías, entonces, ¿cuándo voy a dejar de sanar, Ariel? ¿Cuándo voy a dejar de necesitar a Jesús? La respuesta es, ¿quieres dejar de necesitar a Jesús? Porque si no necesitas a Jesús, necesitas otra cosa. Porque todos necesitamos algo. Por ejemplo, los que no tienen a Jesús pueden tener dos esposas, ¿no? O una esposa real y una ficticia o una de la casa chica, ¿no? Las que no necesitan a Jesús, pues pueden tener TikTok, pueden tener un novio,
pueden tener dinero, pueden tener fama, pueden tener algo, pero todos necesitamos y estamos en búsqueda de algo. Entonces, si nos damos cuenta, eh, cuando nosotros encontramos a Jesús, lo que estamos encontrando no es un curandero, no es no es un psicólogo, no es un psiquiatra, no. Lo que encontramos es a Dios. A Dios, es decir, estamos encontrando a aquel que nos hace falta y que si no lo tenemos a Él, vamos a siempre rellenar esas partes que sentimos de ausencia en nuestro corazón, las vamos a intentar llenar con algo, ¿no? Vamos a intentar llenarla con placer, con drogas, con algo que esté mal, algo que no sea tan malo, pero que pueda ser una adicción. Por ejemplo, puede ser que tú me digas, es que yo no tengo ninguna adicción, Ariel, es que tú estás mal, ¿no? Conozco algunas personas que me dicen, es que yo no necesito a Dios porque yo tengo al deporte, ¿no? Yo tengo al deporte, yo salgo todos los días a las 5 de la mañana a correr y participo en maratones, conocemos a alguien que hace eso, que le gusta ir a los maratones y viaja por el mundo y sube sus fotos de que fue al maratón de aquí, de acá, ok, está bien. ¿Es eso malo? No, de ninguna manera va a ser malo. De hecho, deberíamos todos correr más, ¿no? Como ella. Pero si eso se convierte en una necesidad para llenar mi ego, para llenar mi necesidad, para que todos vean que yo soy deportista, para que los chavos me vean más porque soy deportista, para que las mujeres me envidien porque tengo un cuerpo bonito, o que todos vean que tengo piernas bonitas, o que todos vean que tengo buen cuerpo, etcétera, etcétera, o que soy joven, lo que sea que pueda hacer que tú necesites para estar bien, se va a convertir en una adicción tal vez que no es mala, pero que sí va a ser algo que puede estar generando cosas que te están haciendo daño. Por ejemplo, hay personas que son adictas al trabajo, ¿no? Hay personas que son adictas al trabajo y que pues si no trabajan se enojan, si no trabajan están muy estresadas y todo el tiempo quieren trabajar y todo el tiempo están pensando en el dinero y todo el tiempo están pensando en generar más dinero, en ganar más dinero, porque tienen que pagar esto, porque tienen que pagar lo otro. ¿Acaso el trabajo es malo? No. Pero si no tenemos a Dios, a Jesús, primeramente porque Cristo es el que nos lleva a conocer a Dios, en estos pasajes lo vemos, Pedro tenía trabajo, Pedro tenía su esposa, Pedro tenía su vida. ¿Para qué va a necesitar a Jesús? La Biblia no nos lo dice, pero sí dice algo. Cuando Pedro reconoce quién es Jesús, le dice, yo soy un pecador. Y recuerden mucho esta palabra. El pecado no significa, y esto creo que lo hemos hablado algunas veces, pero siempre es bueno recordarlo. El pecado no es lo que nos enseñaron cuando éramos niños de, es que eso es pecado, ver a Goku y a los, no sé si alguien sea millennial como yo, ¿no? Ver a Goku y los caballeros del zodiaco es pecado y ver a Pikachu es pecado y todo eso es pecado y ver cualquier cosa que no sea de la iglesia es pecado. Esas cosas son cosas. ¿Qué es pecado realmente? Pecado es cuando yo intento hacer lo correcto según mi percepción, pero fallo al hacerlo. Pedro era un pecador, era alguien que estaba fracasando constantemente en su vida. Alguien que tenía una vida, que tenía una esposa, que tenía un trabajo, que tenía tal vez un negocio, que tenía un barco, pero aún así no tenía lo que necesitaba y por eso él dice, Señor, yo estoy fallando, yo estoy fallándole a Dios, yo estoy fallando en algo hacia mí, yo estoy fallando en algo a mi familia. Y tal vez alguno de nosotros pudiera decir, es que Pedro era muy intenso, Pedro no tiene ningún problema. Y yo quiero invitarte a que siempre pienses de esa manera. Quiero invitarte a pensar que no se trata de que Dios quiera hacernos sentir miserables todo el tiempo para tenernos aquí en la mano. Eso no es verdad, tampoco funciona así. ¿Qué está pasando entonces? Que cuando uno conoce a Dios, entiende que realmente le hace falta algo.
Y entiende sobre todo que Dios llena ese hueco que nada más puede llenar. No lo va a llenar el dinero, no lo va a llenar la sanidad de un bebé, no lo va a llenar un esposo, no lo va a llenar una esposa, no lo va a llenar un buen cuerpo, no lo va a llenar seguidores en Instagram, no lo va a llenar una mejor casa, no lo va a llenar. Y cuando lo tengas, tú me dices, Ariel, no lo llenó, no lo va a llenar. Porque nadie puede llenar el hueco que deja Jesús en nuestro corazón. Pedro necesitaba a Jesús. Aquel hombre necesitaba sanidad, el hombre de la segunda parte necesitaba sanidad, necesitaba que alguien lo sanara, que alguien lo curara, y por eso fue a Jesús. Nosotros tenemos a nuestros doctores, tenemos a nuestros médicos, hoy fuimos a pediatría, por ejemplo, Mirel y yo. Como siempre, como han dicho aquí ya muchas veces, los pediatras dicen una cosa y luego dicen otra, ¿no? Te pueden decir una vez muy bien y otros días te pueden decir muy mal, o otros días te pueden decir que pues, cualquier cosa. Entonces, hoy nos dijeron sí, no, ¿no? O sea, como que sí, pero no, ¿no? Entonces, al final del día, amigos, nuestra confianza, nuestro corazón, nuestra esperanza no puede caber en una mano de un hombre. No puede caber en las manos de un médico. No puede caber nuestro corazón. No lo pueden tener aquí. Porque si tú le das tu corazón al doctor, ¿qué crees que va a hacer con él? Lo va a aplastar, lo va a echar al suelo y si es necesario lo va a pisotear para que tú no tengas esperanza. O para que simple y sencillamente tú no vengas a preguntar o a molestar. Pero cuando tú le entregas tu corazón a Dios, Él lo cuida. Eso es lo que hizo Pedro. Eso es lo que hizo el segundo hombre. Le entregó su necesidad, su corazón, su esperanza de sanar. Se le entregó a Dios. Hoy es un buen día para que le entreguemos a Dios nuestra esperanza de sanar. De sanar como Pedro, de nuestro corazón, de cosas que no le hemos contado a nadie, o de cosas que no sabe nadie, o de cosas que no ni siquiera queremos aceptar que tenemos un problema, o sanar también en la parte real, natural, en nuestros pequeños, que sí los sane, que sí los ayude, que sane a nuestros familiares. Por ejemplo, les quiero contar así brevemente que el día de ayer mi mamá estuvimos todo el día en el hospital. Desde las 12 del día mi mamá se sintió mal. No les voy a decir que fue muy agradable estar 9 horas ahí, ¿no? Se puso mal y tuvimos que llevarla a urgencias y todas esas cosas que siempre pasan cuando alguien se siente mal, se le subió muchísimo la presión. Este, no es agradable, amigos. Nunca lo va a ser. Pero uno no puede ir pensando o uno no va al hospital pensando, ¿ahora qué? ¿Otra vez? ¿Y por qué otra vez yo? No. Uno va al hospital diciéndole, Señor, vamos a hacer lo que nos toca, pero tú eres el Dios Todopoderoso en el cual ponemos nuestras manos, nuestras vidas, nuestros recursos. Y gracias a Dios, después de 9 horas, mi mamá se regularizó, le tuvieron que poner medicamento, estuvo mucho tiempo ahí, sin comer, y gracias a Dios, ella pudo sentirse mejor. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Nunca vamos a estar al 100, nunca la vida va a ser así color de rosa como pudiésemos pensar, pero siempre vamos a tener a Dios como lo platicábamos con Dudone, ¿no? Siempre vamos a poder contar con papá, siempre vamos a estar cerca de él y siempre vamos a poder confiar en que él está con nosotros. Entonces, ahorita no ven a mi mamá por ahí conectada, les digo por esa situación, pero como les digo, al final del día Dios tiene todas las cosas en sus manos. ¿Qué nos toca a nosotros como familia? Orar por ella, orar por mi mamá, cuidarla, amarla. Lo mismo nos va a pasar con Aitana, lo mismo nos va a pasar
con Kaori, lo mismo nos va a pasar con Eliam, lo mismo nos va a pasar con los hijitos de Diudone, con Julián, con Asaf. Lo mismo nos va a pasar con Mati, siempre nos va a estar pasando. Entonces, lo que nos enseña la palabra de Dios en conclusión es, hoy tenemos una muy buena oportunidad para decirle al Señor, en esto yo no estoy sano. Y tú lo sabes. Y yo lo sé. Y en esto que mi hijo tiene, tampoco está sano. Pero tú sí puedes hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar, amigos. Señor, te damos muchas gracias porque